lo bendiga. Bueno, qué alegría veros en este domingo, en la presencia del Señor. Faltan algunos hermanos, pero nosotros estamos aquí para representar al Señor, y también a los hermanos que no han podido venir, quizá por enfermedades, quizá viajaron a otro lugar. Pero qué privilegio, qué bueno poder estar aquí adorando al Señor. Espero que haya pasado una buena semana. Voy a apagar esto. Porque vine acalorado, pero ahora ya como que entra frío, ¿sabes? Qué impresionante, son muchas las veces en las que yo veo el texto que se escoge para presidir con la predicación. Hay un versículo, mis hermanos, clave, y que se ha leído a la hora de apertura, el Salmo 66, versículo 18. Dice el salmista: si yo mirare en mi corazón a la iniquidad, wow, el Señor no lo hubiera oído, no le hubiera respondido. Y hoy el Señor en esta semana me inquietó con un tema, y me dijo así: libre o esclavo, en libertad o en esclavitud. Yo dije, wow, ¿eso qué es? El Señor a veces me suelta una palabra y luego me meto en la búsqueda, en su presencia, y entonces el Señor empieza a darme textos y empiezo a desarrollar hacia donde Él quiere ir. Así que preparados para irnos de viaje. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor, y vamos a orar al Señor para que sea posible de que yo hable y de que junto con vosotros pueda recibir el mensaje también, aunque ya el Señor me dio un anticipo. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Necesitamos verte, oírte y escucharte por medio de tu palabra. Venimos con expectativa, Señor, sabiendo que tú nos vas a hablar hoy, que nos vas a dar el alimento, que nos vas a edificar. Señor, hay un propósito en nuestro corazón, y ser un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Queremos ser un pueblo en el cual te complazcas. Sabemos que por medio de tu Hijo, y por eso te rogamos que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación para saber quién eres tú, quiénes somos nosotros en Cristo y cómo nosotros debemos de caminar, de dirigirnos. Envía tu palabra profética en esta hora, Señor, para poder nosotros, Señor, seguir corriendo de acuerdo a la regla, legítimamente, como ese atleta del cual hablaba Pablo. Señor, toma mi vida en esta hora, guárdame de medrar, de falsificar y de torcer tu palabra, Señor. Venimos a exponernos a tu enseñanza, a tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Amén. Que tu palabra atraviese hasta lo más profundo de nuestro ser, partiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Trae discernimiento a nuestro corazón. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Eres lo mejor y lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, por favor. No vamos a tomar una lectura de momento inicial, porque hemos leído mucho Efesios. Y aunque continuamos con el asunto en Efesios, vamos a salirnos un poco algunos textos para lo que el Señor nos quiere edificar o hacer entender o enseñar en esta mañana. Para comenzar, me gustaría recordar cómo el apóstol Pablo le dice a judíos y a gentiles, y él mismo se mete dentro, que Satanás operaba en nuestra vida, el príncipe de la potestad del aire que operaba en los hijos de desobediencia. Y el mismo Pablo se mete dentro. Luego Pablo recuerda que nuestra lucha no es contra las personas, sino que nuestra batalla y nuestra guerra es contra un mundo espiritual.
Un mundo espiritual que toma como manifestación o como puente para proyectarse a las personas. Por eso opera en los hijos de desobediencia. Usa el pecado, la desobediencia, la iniquidad para darse a conocer el reino de las tinieblas entre la sociedad. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que se ha levantado un linaje, un real sacerdocio, un pueblo de reyes y sacerdotes que muestran y dan a conocer al Señor. Amén. Así que en Gálatas capítulo 4, versículo 3 y 7, hoy le vamos a dar trabajo al hermano David, que siempre sirve con esa solicitud. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Uso este versículo para que usted se fije cómo los rudimentos del mundo son los que esclavizan. Los principios, las corrientes, el fundamento, el cimiento, lo que hay en este mundo. Por eso, en esta dispensación de la gracia es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Por eso ahora nosotros vivimos poniendo la mira en las cosas de arriba, porque los rudimentos, las formas, las corrientes de este mundo, lo que hacen es esclavizar, es quitarte la libertad que tienes en Cristo. El versículo 7 de este mismo capítulo dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que hay una herencia en la libertad del Espíritu, y usted sabe que la iglesia de los Efesios estaba siendo atacada, estaba manteniendo una lucha espiritual en contra de principados y potestades de aquella región, el gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y ahí también entran mujeres y hombres que le están sirviendo a él. Así que en Tito 3:3, y estoy usando algunos versículos para entender cómo Satanás esclaviza y qué es lo que usa para esclavizar, pero también dónde estamos nosotros en la libertad del Señor como herederos de Dios en Cristo Jesús. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese era el estado en el que nosotros vivíamos en esclavitud. ¿Por qué? Porque es ahí donde opera Satanás. A Satanás se le sirve a través del pecado. Cada vez que usted peca, y usted sabe que está pecando, miente, tiene un vicio, da igual, que está pecando, usted no está sirviendo a Dios, usted está sirviendo al enemigo. Ahora, ¿cuál es la libertad que nosotros tenemos? Que ya no nos conformamos a ese pecado. ¿Cuál es la libertad? Que ahora el Señor me llama a una intimidad personal. Si yo tengo un defecto, un pecado, si estoy hiriendo, haciendo daño a alguien o a mí mismo, lo que el Señor me está diciendo es que hay libertad en su sangre, hay libertad por el Espíritu. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que en esa libertad de la verdad que el Espíritu Santo ha traído, nosotros somos libres. Muchas veces en muchas cosas no las vemos todavía o no las experimentamos, pero el Espíritu Santo está perfeccionando, está haciendo, nos procesa, y es cuestión de procesos, de tiempo y de ser sinceros y vivir arrepentidos. Y de esto es de lo que yo quiero hablar un poquito en esta mañana, para que vean que hay poder en su sangre. Amén. Así que quiero hablar, mis hermanos, un poquito del carácter de Dios. Usted puede mirar un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto, que no tiene por inocente al malvado ni al pecador, pero está conmigo y está contigo. Dios es bueno. Amén. Dios es fiel. Él es misericordioso constantemente.
la compasión que Él tiene, su cuidado, su ayuda, su tacto con nosotros es incomparable. A mí Dios no me trata de acuerdo a mi condición, no sé a ti, pero a mí no. Siempre nos está bendiciendo, siempre nos está cuidando, siempre nos está dando salidas al final de la prueba, siempre nos está dando la salida al final de la tentación, porque se supone que estamos soportando. Ahora, si te estás comiendo cada tentación, pues la cosa va a seguir, porque hay gente que persiste en pecar. Pero aún así, cuando caemos una y otra vez y usted se arrepiente y usted es sincero con Él, Él siempre tiene tiempo para hacer misericordia. Amén. Es tan asombroso el carácter de Dios. Así que Él nos ha liberado de una condenación eterna. Él nos ha salvado de un castigo eterno, donde dice que será la tristeza que nunca acabará, el gusano que te come y nunca morirá, el fuego que te quema pero tu carne nunca se consume, la destrucción del alma en un lugar de tormento, pero el alma nunca muere. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros merecíamos, Jesús lo pagó en la cruz, por eso sufrió tanto. Usted ve el castigo que le precedió, y ese es el nivel de lo que tú y yo merecíamos, pero también es el nivel de lo que Él nos ama. Entonces, Él vino para deshacer las obras del diablo, vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad, y vino para llevar muchos hijos a la gloria. Y ahí estamos usted y yo. Qué hermoso. Como mis hermanos, ¿saben por qué estoy contando esto? Porque es muy importante que nosotros podamos entender de dónde el Señor nos sacó, quién nosotros éramos. Wow, yo miro hacia atrás y digo, ay Dios mío, y me veo ahora y digo, wow. O sea, el Señor lo que hace es anular toda la condenación y todo lo que había sobre tu vida. Anula el acta, el libro. Hay un libro escrito donde todas tus cosas en lo más íntimo está escrito. Qué vergüenza, ¿no? Él anula eso. No es que Dios no lo sepa, es que lo anula a través de su Hijo, porque su Hijo es el que paga. Y entonces lo que hace el Padre, dice, te declaro inocente, porque todo el castigo que tú merecías lo ha llevado Él en la cruz. Pero espera, que te voy a atribuir ahora su vida, y eso va a ser de forma existencial, en esencia. Voy a hacer una creación de nuevo en ti, te voy a dar una nueva vida. Igual que yo formé al hombre del barro, a la mujer del hueso. Estaba escuchando esta semana a un pastor que dijo, ¿usted sabe por qué la mujer es mucho más dura que el hombre? Porque el hombre fue creada del barro y la mujer del hueso. Por eso es tan dura, mucho más que el hombre. Mis hermanos, pero fíjense que ahora te da un nuevo nacimiento. No solamente anula todo eso, paga Él por todo eso, siendo santo y perfecto, pudiendo hacer así, fulminarnos a nosotros y hacer una creación de nuevo. Pero Él no se rinde, Él no tira la toalla. Él es un Dios de oportunidades, Él es un Dios de salvación, porque Él tiene el recurso. Y ahora te da una nueva vida y te crea de nuevo un evento sobrenatural, con una intervención deliberada de su parte. Y yo te pregunto, ¿en algún momento Él vino a condenarte, a señalarte, a decirte lo mal que lo haces? ¿Libertad o esclavitud? ¿Libre o esclavo? Así que nos santifica, nos aparta como un pueblo de reyes y sacerdotes y nos da una herencia que está en el reino de los cielos. Fíjense que nosotros somos reyes, mis hermanos. Amén. Usted se puede ver y usted puede decir, bueno, yo soy rey, pero el lunes tengo que volver a coger la escoba.
y me tengo que ir a volver a trabajar, o sea. Escucha, y tengo un jefe que me quiere subyugar y exprimir como las naranjas de la zona. Oye, y tú dices, yo seré rey. Sí, no, pero es que tú tienes que saber dónde tú ejerces dominio. Porque si eres rey y eres una reina, estás ejerciendo señorío y dominio sobre algo. Por eso el enemigo nos quiere esclavos, que no entiendas tu libertad. ¿Qué le pasó a José en Egipto? Siendo un esclavo, fue señor de todo Egipto. Porque sí, él supo manejar su herencia del reino. Cuando Faraón, todos sus brujos no podían interpretar un sueño, él lo podía. ¿Por qué? Por lo que Dios hacía. Eso era lo que le hacía subir. Por eso dice que la sabiduría trae riqueza. Amén. Hoy en día, el Señor de nuestra vida, se pudiera decir, en cuanto a lo secular o en comparación con lo de José, pues es tu jefe. ¿Por qué? Porque paga un dinero por tu tiempo. Y te debes a él, y la Biblia dice que tienes que hacerlo como si lo hicieras para Cristo. Por ejemplo, luego hay cada caso, ¿no? Para eso también están los derechos laborables y todo eso, que hay algunos que se pasan de la raya, porque la Biblia también le dice al empresario cómo debe de tratar al trabajador. El asunto es que el Señor nos ha dado vida eterna, nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha sellado con su Espíritu, somos templo de su Espíritu, nos ha reconciliado con Él, en fin, nos ha dejado la palabra, nos ha dado tantas cosas. Así que entender cómo estábamos, cuál era nuestra condición y entender cómo Dios lo ha hecho con nosotros, va a ser en la forma en la que nosotros lo vamos a hacer con los demás. Y es ahí hacia donde yo me estoy orientando en este mensaje. Porque hay un principio, y es que recibiste de gracia, ahora tú de gracia debes dar. O sea, nosotros hemos sido puestos con una misión, tenemos una visión, y nosotros estamos trabajando para Jesús. Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Entonces, en la forma en la que yo entiendo a Dios, así es que yo lo proyecto. Por eso hay gente que proyecta a Dios de forma intransigente, siempre imponiendo. Por eso hay gente que, porque solamente, no es que Dios es justo, sin santidad nadie verá a Dios. Tú verás a Dios por gracia. Y la santidad que tiene la puso Él. Así que cuidado. No te digo que no está nuestra responsabilidad. Por supuesto que está nuestra responsabilidad. Y tenemos que implicarnos. Pero eso es cosa tuya con el Señor. No de tu hermano que está al lado. No del vecino que está más perdido que el diablo. Entonces usted y yo estamos representando a Jesús. ¿Cómo tú estás entendiendo a Jesús? Para eso tú debieras de mirar cómo Él te trató a ti. ¿Cómo nos gusta que a nosotros nos traten bien? ¿Cómo luego tratamos nosotros a los demás? Es que a mí me hicieron, a José lo vendieron sus hermanos. No me hables de eso, no tenemos excusa. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Así que te tocó como a mí, es un privilegio. ¿Es difícil? Es complicado. Lloramos. Nos mordemos la lengua, los labios y hasta los dedos. Porque no es fácil, porque la carne hay que matarla. Por eso el apóstol Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado. Así que dependiendo de cómo tú entiendes a Dios, así tú predicas a Dios. Así tú vives a Dios. Por eso el Señor nos está abriendo la mente y te está diciendo, abre la mente, hijo. Abre la mente, hija, que yo no te he tratado así. ¿Recuerdan los dos deudores? Eso está en Mateo 18, del 23 al 27. El reino de los cielos es semejante a un señor que mandó a cuentas a sus siervos. Y llegó uno y no tenía lo que le tenía que dar a su señor. Yo creo que se lo gastó, vete tú a saber lo que hizo, o lo malgastó.
Y el Señor dijo, vaya y échenlo en la cárcel, pues este es un ladronzuelo y este a mí no me ha dado lo que a mí me corresponde. Y ese deudor le decía, Señor, perdóname. Perdóname. Y el Señor le dijo, te perdono, hijo. Yo te perdono. Te quito la deuda. Pero ese deudor, encontrándose con otro consiervo que le debía mucho menos, lo ahogaba y lo apretaba. Y sus consiervos fueron a su señor y dijeron, ¿tú viste a este que le perdonaste tanto? Pues otro que le debía mucho menos fue y hizo lo que tú le perdonaste y encima le debía mucho menos. No me digas, vete y tráemelo que lo voy a echar. El reino de los cielos es semejante a eso. ¿Por qué? Porque somos deudores del reino. Usted tiene que saber que ejerce un reino. Ese reino, mira, en todo reino hay un rey que ejerce señorío. Amén. Ejerce voluntad de acuerdo a su carácter. En el reino de los cielos no solamente hay una soberanía y una voluntad, sino hay un carácter con el que se está ejerciendo esa voluntad y esa soberanía. Por eso estamos hablando del carácter de Dios. Amén. De su compasión, de su amor, de su fidelidad, de cómo Él nos trata. Y así es el reino. Entonces, yo debo de manejar las cosas del reino con ese carácter, en la forma en la que Dios es. ¿Dónde se complica? Bueno, vamos a ir viendo más adelante. Vienen Jacobo y Juan, estaban tratando mal al Señor y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego como hizo Elías y los queme? ¡Wow! Y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para condenar, ha venido para que las almas se salven. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Oye, ¿qué le pasó a Jacob y a Juan, el discípulo amado? ¿Qué le pasó al deudor que no conseguía perdonar? Son los conflictos emocionales que se te van a causar en la vida. Porque tú estás siendo santificado, estás siendo purificado como todos. El asunto es si tú tienes el recurso para el deudor que te debe a ti o para aquellos que no te estás tratando bien, o estás pidiendo que baje fuego o estás pidiendo que se le encarcele porque se te debe. Es muy importante, mis hermanos, si usted quiere que Dios lo use de una forma efectiva en el discipulado, usted tiene que entender esto. Porque usted no está solamente para enseñar, está para transmitir. Y usted puede enseñar mucho y transmitir cosas muy diferentes. Y si yo me voy con uno de vosotros y empiezo a discipularos, yo os tengo que acompañar a vosotros en cualquier área. Porque a mí me han acompañado y me siguen acompañando. Pastores que son más mayores, gente que tiene más experiencia que yo. Y yo todavía continúo. ¿Por qué? Porque hay un recurso que Jesús tiene para tu vida. Lo bonito es que tú eres el recurso de Dios para la gente. Amén. La gente no puede ver a Dios, ni la puede oír, ni la puede entender, ni la puede sentir, pero tú sí. A los que elijo libertar serán verdaderamente libres. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, hijos de Dios. Eso dice Juan 8:36 y Romanos 6:18. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién liberó tu vida? Jesús. Jesús fue quien te liberó. Ningún hombre ni ninguna mujer. El hombre y la mujer a los cuales hoy les decimos nuestros padres espirituales, porque Dios los usó, no son los que te liberaron, fue Jesús. Por lo tanto, tú no vas a liberar a nadie, va a ser Jesús. Piensa en un defectillo tuyo. Uy, ¿cuánto me cuesta pensar en un defecto? ¿Solo uno? ¿Solo uno? A ver.
Jesús nos aguanta, está con nosotros. Qué tremendo, ¿no? En un momento el Señor dijo así, el texto dice, y no tengo necesidad de que me den testimonio de lo que hay en el hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón de todos. ¿Te imaginas si tú y yo supiéramos lo que hay en el corazón de todos ahora? Dirá, ¿por qué has pensado así de mí? Porque las cosas brotan sin... Esta carne no se sujeta a nada. El otro diría, ¿qué has dicho? Que te acabo de escuchar. Jesús no, Jesús solamente estaba mirando lo que el Padre decía y lo que el Padre hacía, porque el recurso estaba allí, no en la condición del hombre. Por la condición del hombre todos vamos pa'l hoyo, como se dice. Jesús solamente estaba mirando el recurso. No te estaba mirando a ti ni me estaba mirando a mí, estaba mirando al Padre. Y el Padre a ti mirándote a través de Él, del Hijo. Tienes que entender esto. Si tú quieres un evangelismo real, si tú quieres que realmente Dios te use en el discipulado, si tú quieres que realmente Dios te use como un líder de célula, como un líder de grupo, como un líder del discipulado, tienes que entender esto. No eres culpable de los pecados de la gente, pero eres responsable de cómo representes a Jesús. No quiere decir que la gente pueda hacer lo que le dé la gana. Para eso hay unos ministerios en la iglesia. Para eso Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ministerios, dones, gente que Él capacita, que Él unge, para tratar las cosas de acuerdo a su voluntad, pero también con su carácter. Mis hermanos, para yo llegar aquí hoy, hay gente que me tengo que aguantar mucho. Mucho, mis hermanos. Gente que ha tenido que llorar conmigo y por mí. Y yo estoy convencido que todavía eso tiene que suceder. Bueno, le doy gracias a Dios porque vamos avanzando, vamos de poder en poder, de gloria en gloria, pero Él lo va haciendo. Pero hubo gente que te soportó mucho, gente que lloró mucho por ti, gente que sigue orando, llorando por ti. Entonces hay gente que eso también lo necesita de ti. Eso es lo que no es fácil. Por eso Jesús dijo, el que quiera serme discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, y ven y sígame. O sea, cuando Él dice el que quiera ser mi discípulo, tienes que entender que tú eres discípula para hacer discípulos. Eso es, en la iglesia primitiva eso no se paraba, eso era pum, 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 pum. Eso era constante. Por eso la iglesia era tan reproductiva. Hoy en la iglesia venimos a, dame, necesito, ¿tienes? Antes no, antes era, toma, te doy, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar? Hubieron dos, Ananías y Zafira, que dieron mintiendo, allí murieron mismo, ustedes han mentido al Espíritu Santo. Sí. Hoy hay un concepto de iglesia que como si la iglesia fuera... Pues claro, hay gente que necesita recibir. ¿Cuánto me ha dado a mí el Dios a través de la iglesia y de la gente de la iglesia, mis hermanos? Yo he sido tan bendecido y soy tan bendecido con mi familia. Pero yo tengo que entender que tengo que producir, porque hay otra gente que viene detrás, que necesitan lo que hicieron conmigo. Quiero analizar un texto, mis hermanos. Romanos 8, capítulo 19 al 21, por favor. Y esto no solamente es con la gente de fuera, es entre nosotros también, porque en nuestros hogares todos estamos batallando áreas, tanto el hombre como la mujer, como tus hijos. Todos estamos batallando áreas, no solamente es con la gente, sino es entre nosotros, entre la iglesia, no solamente con los perdidos, sino con los encontrados. Fíjense, mis hermanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar
No quites el versículo, por favor, David. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es el anhelo de la creación? Están anhelando tu manifestación como hija. Tu manifestación como hijo. Este texto que analizamos aquí siempre lo analizamos hacia la naturaleza, hacia los elementos de la naturaleza. Cuando hablamos de un tsunami o hablamos de huracanes, digo, mira, una manifestación del pecado, de cómo está el mundo. Pero no es así. Esa palabra creación también es la misma palabra que aparece en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es la misma palabra que la creación está gimiendo con dolores de parto. Volvemos al versículo 19, por favor, en el que estábamos. La creación es la misma palabra que cuando dice nuevas criaturas sois. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vosotros sois nueva creación, nueva criatura, es la misma palabra. Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 15 le dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, lo que vale es una nueva creación. Lo que está diciendo es una nueva creación. Versículo 20, ya que estás ahí, por favor, el siguiente. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Es la misma palabra que estamos analizando. Oye, ¿será que usted es algo creado? Siempre enfocamos ese texto hacia las cosas, pero usted y yo somos creación de Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas por las cosas creadas por usted. Amén. La creación muestra al Señor. Si pudiéramos hablar de genética, no sé, biología y todas esas cosas, hablan del Señor. Muestran al Señor, el sistema solar, lunar, atmosférico, hablan del Señor. Fíjense Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda creación, a toda criatura. O sea, mis hermanos, la gente tiene un anhelo, mucha gente tiene un anhelo realmente por ver a Dios en usted. Inclusive muchos ni lo saben. Ustedes saben que en el evangelismo relacional que nosotros enseñamos hay una escala de convivencia. ¿Por qué? Porque es un evangelismo ¿cómo? Relacional. Esto es muy importante e intencional. Algunas veces o algunos dicen un evangelismo de necesidad, porque tu vida no es la misma que la mía. Antes de venir a Cristo, usted estaba en unas cosas, yo estaba en otro. Usted tenía unas necesidades, yo otras. El evangelio es el mismo. Pero en el evangelismo relacional, mis hermanos, en la escala de convivencia, fíjense, mis hermanos, lo último que hacemos es predicar el evangelio. Es lo último. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo primero que ellos necesitan es experimentar el mensaje a través de ti. Por eso usted y yo somos cartas leídas. Mis hermanos, no le quiera meter usted una inyección de vaca a alguien con el evangelismo, que no va a racionar, que está muerto en pecados y delitos. Que no se lo vas a meter. ¿Qué quiere decir esto? Un evangelismo de necesidad o relacional. ¿A dónde va a parar esto? Vuelvo y te pregunto, ¿quién te liberó a ti? Jesús envió una verdad un día, una palabra, y usted quedó libre y tuvo capacidad de reacción.
Hoy no, hoy decimos, la palabra nunca llega vacía, porque el Señor murió por ti, Él es santo, justo, Él trajo la gracia, por la fe lo recibes, tú eres salvo, si no te vas al infierno y tú sabes lo que decides y ya está. No te preocupes que la palabra no vuelve vacía. Hasta luego, ya hice mi misión. No, no es así. De hecho, tú comienzas ya en el Sermón del Monte, que se dice que en teología los evangelios es una prolongación de la ley, porque todavía no había venido la gracia, o todavía no se había establecido en la iglesia, pero usted no para de ver la gracia en Cristo a través de la ley, porque la ley es buena, es santa, justa y perfecta, solamente fue ineficaz por nuestra condición. Mis hermanos, ¿cómo vamos otra vez a repetir esto? Aunque lo vamos a estudiar más adelante, los que nos apuntemos a esta aventura. En el evangelismo relacional hay una escala de convivencia y lo último que yo predico es el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo les decía a los corintios, ustedes son cartas escritas en el corazón, leídas. Leídas. ¿Qué decía el Señor? Cuando vayas a orar, no seas como los fariseos, que oran delante de todo el mundo para que la gente lo vea, lo santo que es, la medida de fe, de gracia y de unción que tiene. Métete a tu habitación y ora allí, y tu Padre te va a recompensar en público. Oye, todo el sermón del monte, mis hermanos, estaba contextualizado hacia los demás. Bienaventurado el pacificador, bienaventurado el que sufre justicia por causa de mi nombre, bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con toda tu alma, no con toda tu espiritualidad. Tu alma es santificada a través del Espíritu. Tu alma es el asiento de lo que tú decides, piensas, escoges y sientes. Y entonces nosotros nos vamos para el Espíritu, no para la carne. Pero la guerra y la batalla es por el alma. Por eso tenemos que ser espirituales y no almáticos. Pero donde yo siento a Dios es en mi alma. Porque es donde tengo los sentimientos. ¿Dónde yo vivo a Dios? En el Espíritu. Pero a mí Dios no me está diciendo que lo ame con el Espíritu. Me está diciendo que le voy a adorar en espíritu y en verdad. Pero lo voy a amar con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabe, en la ley el prójimo era el hermano. Porque de acuerdo a la ley, los que no eran judíos no eran prójimos, porque eran enemigos de la ley. Pero Jesús viene y rompe eso y trae un ejemplo con el levita que baja, el sacerdote que baja, que ve a uno tirado en el suelo y quien lo atiende, ¿quién es? El samaritano, que era impuro a los ojos de la ley. Y entonces él quebranta eso. Ahora nuestro prójimo, primeramente para mí es usted. Pero luego también ellos. Porque ellos son como tú. Hay muchas ovejas que no son cabritos y que no son lobos y que te necesitan. Tú eres importante, muy importante. Tú no estás aquí solamente para consumir, tú estás aquí para producir. Tú eres rey y eres reina. Y perdóname, pero para mí el sacerdocio es tanto para hombres como para mujeres. Y si me apuras, en el contexto de sacerdocio, hay mujeres que interceden mucho más que hombres. Porque eso es lo que hace el sacerdote, interceder con la sangre del nuevo pacto por el pueblo. El profeta traía la voz de Dios. El sacerdote se metía en medio con la sangre entre el pueblo y Dios para interceder. Y la mujer también se le ha entregado la sangre. También intercede, también tiene sacerdocio. Luego ya podemos saber y podemos analizar si hay pastorado, si no hay pastorado y todo eso que hoy se analiza. Pero aquí lideran todos. De hecho, en el huerto del Edén, quien lideró contra la serpiente fue la mujer. ¿Te imaginas a tu mujer hablando con una serpiente de 7 metros? Yo no voy. Yo le digo, no te preocupes que eres salva. En un abrir y cerrar de ojos estás con el Señor. Oye,
¿No tendríamos miedo? ¿Una serpiente de 8 metros? Y de medio. ¡Ostras! De medio no, porque de medio que... Ahí le digo, no, cuidado, ¿eh? Y la mujer estaba ahí, diciendo, no, es que Dios ha dicho. Esa no sale corriendo. O sea, te quiero decir, dice que Adán estaba ahí, pero estaba... Calladito. Ustedes saben que cuando le dio el mandamiento Dios a Adán, Eva todavía no había sido creada. Cuando le dio la palabra al hombre, todavía no. El hombre se la contó a la mujer, pero la mujer fue la que se mantuvo ahí. O sea, que no nos menospreciemos, valorémonos entre nosotros. Entonces, el asunto es, mis hermanos, que usted fue llamado para liderar, para señorear y para sojuzgar, de acuerdo a la gracia, al recurso. Esto no es fácil, lo que estamos hablando. Cuidado. Por eso el Señor nos da esta palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo mete cosas entre la iglesia y pensamos que es la persona y se nos olvida que nuestra lucha era... Yo no digo que no haya responsabilidad en la persona. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hemos entrado en la dispensación del Espíritu. Y usted tiene que saber que se nos ha revelado que, como dice la Biblia, que todas las cosas fueron hechas, ¿cómo es el texto? No me acuerdo. Lo que le precede, que es lo que os quiero decir, es el Espíritu. ¿Por qué? Porque quien creó el mundo y todo es Dios, y Dios es Espíritu. Todo le precede al mundo material, el espiritual. Entonces, cuando yo estoy discerniendo, mis hermanos, aunque hay responsabilidad humana, pero hubo una afectación espiritual. Y yo tengo que discernir. Y tengo que saber eso. Mis hermanos, el evangelismo realmente llega a través de un proceso de relación. ¿Ustedes por qué creen que seguían a Jesús? ¿Porque iba pegando palos con la ley? Porque iba acompañando a todo el mundo. Uno cortando orejas, otro pidiendo fuego, otro, yo no sé qué, otro robando en los impuestos, otro... ¿Y el Señor qué hacía? Sabiendo lo que había en todos, mirando al Padre, dice, todo lo que yo hablo y todo lo que yo hago es porque se lo veo hacer al Padre y porque se lo veo hacer al Padre. Así que ¿hacia dónde tiene que estar tu oído? ¿Sabe por qué? Porque Él es el que tiene el recurso para lo que la gente necesita, para lo que tu casa necesita, para lo que tu familia necesita. Y el enemigo sabe lo que está haciendo: romper las familias, romper los matrimonios, romper la unidad de la iglesia, tirar y neutralizar los ministerios. Pero usted que está viendo, coja este mensaje, mira. ¿Cuántos saben que el amor todo lo puede? Amén. El arma más poderosa no es la unción y no es el don ni el ministerio, es el amor. Amén. Porque el amor todo lo soporta, no hace nada indebido, no se jacta, no tiene envidia, no piensa en lo suyo. Por eso Jesús fue a la cruz, porque no estaba pensando en lo suyo. Si piensa en lo suyo, nos hinchan a latigazos a nosotros. Nos ponen el culo colorado, ensangrentado y de todos los colores. Porque lo merecemos nosotros, no Él. Él, lo que pasa es que por amor. ¿Por qué? Porque sabía dónde íbamos, sabía lo que iba a pasar. La visión. Apocalipsis 7:9. Hacia dónde estamos yendo será lo que te va a ayudar a aguantar todo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y es que tú y yo hemos sido cogidos para meter a la gente en el cielo. ¿Qué dice Santiago? A algunos evangelizarlos, a otros traerlos, a otros perdonarlos, predicarlos, amarlos. Mis hermanos, usted y yo hemos sido llamados para llevar a la gente allí. ¿Te ilusiona eso?
Si no, piensa todo lo contrario, si no te conmueve la ilusión y piensa que va a haber gente que eternamente va a arder. No tendrá retorno, se van a perder. Yo no puedo estar cómodo con eso. Yo no puedo. Mis hermanos, la gente se va al infierno. Nos necesita a nosotros. La gente en la iglesia necesita edificarse. Necesitamos crecer, reproducirnos para llevar a la gente aquí. Por eso la ley se resume en estos 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Oye, ¿y cómo nos ponemos de uñas? Cualquier cosita. Ay, Dios mío. ¿Cómo nos ponemos? Mis hermanos, la gente ya tiene suficiente con lo que lleva. No le eches más. ¿A ti no te ha pasado que alguna vez el Señor mejoró, consiguió un área de tu vida y en una discusión, no sé, familiar, matrimonial con alguien, tú ya no te enfadas porque el Señor te liberó? Y al otro le enfada más porque tú no te enfadas. Y tú ahí suave y tú, no, pero no te preocupes, que no, que tal. Y se enoja más. Y ahora lo voy a hacer a la inversa. ¿No te ha enojado a alguien porque no se enoja? ¿Alguna vez que dices, o sea, yo estoy así, tú que... No, y lo sientes por dentro y te enojas y dices, ahora tú has conseguido que yo esté así. Y tú ahora la miras y dices, ¡hey, tú no! ¡Ah! Y por dentro esa es la motivación. Mis hermanos, la recompensa de estar con Jesús es la paz. Amén. No la guerra. Sentir paz, tranquilidad, quietud. Poder ser sincero con la gente que te rodea. No con el rejuego, la picaresca, la mentira, la hipocresía. No. Mis hermanos, cuando un hijo se manifiesta, fíjense, estábamos en el capítulo 8 de Romanos, versículos 20. Habíamos leído el 20, habíamos analizado, vamos a analizar el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Hay un propósito de Dios. No lo pongas, no hace falta que lo pongas, pero en Romanos capítulo 14, a partir del versículo 30, dice que el Señor sujetó todas las cosas a desobediencia para mostrar su misericordia. Hay un propósito. O sea, no es por nada. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que está anhelando? La creación, lo creado. Aunque muchos intentan esconderse, pero la gente está anhelando la libertad que usted tiene en la gloria de Dios. Y cuando usted manifiesta eso, ¿ves qué importante es tiempo de calidad en la habitación? Orar, buscar, llenarte, crecer, desarrollarte, discipularte, implicarte. Mis hermanos, yo tengo la sensación de que le doy tan poco a Dios. Yo no sé usted, pero... Y yo vivo para Él. Pero a veces estoy con el trabajo, entré con un oficial a trabajar, me subí a una escalera, me dijo, mira, taladra ahí, taladra aquí, lo miré y dije, yo no tendría que estar aquí. Y se empezó allí, ja. ¿Cómo que no tendrás que estar aquí? Porque mi sitio es otro, ¿no? ¿Cuál es tu sitio? Servir a Dios. Pues tirad de aquí cuando yo te diga, me dijo, y le dije, eso es una palabra profética. Tú me serás por señal. ¿Por qué? Porque yo espero y anhelo servir a Dios todo lo que pueda. Pero es mi responsabilidad proveer para mi casa, porque si no soy peor que un necio, dice la Biblia. Luego hay casos singulares que habría que analizarlos. Así que, ¿qué están aguardando la creación? La manifestación gloriosa que hay en ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:4, por favor?
Hoy estamos corriendo por muchos textos, es importante para continuar avanzando en Efesios. Libertad o esclavitud, libre o esclavo, dependiendo de cómo tú representes a Jesús, vas a hacer más libre a la gente o más esclava. Esa es la realidad. Mis hermanos, la gente ya está esclava, la gente ya está, pero la ley impone y la gracia imparte. Entienda eso. La gente necesita el recurso que está en ti, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por esas llegaseis a ser participantes de la naturaleza de habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, ¿huido de dónde? Está diciéndole a la iglesia el texto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas, dice el versículo 3. Dice, pero ustedes saben que las promesas de Dios siempre están condicionadas con un mandamiento, con una forma de ser. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre y serás de largos días en la vida. Es decir, para yo tener largos días de vida, necesito honrar a mi padre y a mi madre. Para yo ser partícipe de la naturaleza divina, tengo que aprender a correr de la corrupción del mundo. Si yo soy un hombre que codicia a las mujeres, si yo soy un mentiroso, un estafador de hacienda, un idólatra, un maldiciente, una persona que critica, que maldice y que no estoy representando lo que Jesús me dice, ¿puedo correr de la corrupción? No. ¿Qué es lo que me da a mí velocidad para correr como atleta? Huir de la corrupción. Cuando yo empiezo a huir de la corrupción, yo tomo una velocidad espiritual que no hay quien te pille. Coge esta perla y guárdala. Cuando tú huyes, no te estoy diciendo que no la vas a ver, no te estoy diciendo que no la vas a tener que enfrentar, te estoy diciendo que si huyes no serás un cobarde, serás un valiente. Amén. De la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente que necesita ver la naturaleza divina. Y eso es lo que le choca a la gente. Eso es lo que... Esa es la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Que no corremos en el desenfreno en el que corre la sociedad. Mis hermanos, ahí estaba el apóstol Pablo. Allí estaba el apóstol Pablo diciendo a los judíos me hago judío, a los gentiles, gentiles. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Él se hacía, no es que él consintiera o corriera en el desenfreno. Mis hermanos, usted y yo, mañana lunes, nos volveremos al trabajo y estaremos en medio de incircuncisos de corazón. De gente llena de inmundicia, de pecado. Y usted que es espiritual, y el espiritual todo lo discierne, vas a notar el ambiente. Vas a discernir el ambiente. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que las palabras y en dónde se mueven van a provocar en tu naturaleza caída cosas que no son buenas. Y por eso el cristiano se pone a la defensiva, imparte ley. Pero, ¿qué dice el Señor? El que quiera ser mi discípulo, acuérdate que el que es discípulo es para discipular. Tome su cruz y niéguese a sí mismo. A eso que tú sientes, tienes que meterle clavos en manos y pies. No los saques. ¿Por qué? Porque solamente estás discerniendo, tranquilo. El apóstol Pablo estaba en medio de judíos, viendo cómo se jactaban de la ley, cuando Cristo había padecido lo que había padecido. Estaba en medio de gentiles inmundos, incircuncisos de corazón, y dice, yo me hago a ellos, por si tal vez quizá a lo mejor pueda salvar a alguien. Pero yo no me dejo llevar por ellos. ¿Saben por qué?
Porque igual que Cristo te soporta a ti y me soporta a mí hasta que alcanzamos el recurso en las áreas de la vida, tú tienes que esperar en un evangelismo relacional dándole a Jesús a la persona. Un ejemplo. A veces yo estoy con... ellos saben que yo soy cristiano y que sirvo como pastor, desde mi jefe hasta todos. Y eso a veces agrava un poco porque lanzan mal las cosas. Pero, mis hermanos, el silencio es tan bueno. Aún es necio cuando calla, contado por sabio, dice Proverbios. Solamente espera. Porque no hace falta que lo condene y le diga lo mal que está haciéndolo. Solamente no participes, calla. Mira la piba, que está que no sé qué, mira. No, lo miro. Mi mujer la tengo en casa. Y ya está, no pasa nada. Él ya lo ha entendido, él ya sabe que tú eres cristiano, ya sabe que tú eres cristiana. Como me dijo el otro día uno, digo, oye, que hemos hecho esto, si nos preguntan, dile que no lo has hecho. Y yo dije, ¿ves? Ahí ya me estaba estrechando. Me estaba diciendo que íbamos a mentir en algo si nos preguntaba el jefe. Y entonces yo cuando tuve la oportunidad, yo estaba orando, Señor, por un corazón receptivo. Todo tiene que caer a la oración. Amén. No lo hagas tú, que el que trae libertad es Jesús, amén, no tú. Señor. Y entonces llega un momento y yo le digo a él, el Señor me dio sabiduría, y digo, con lo que vale el trabajo que tú estás haciendo, el esfuerzo que tú haces, ¿por qué vas a mentir? Se ha roto, pues dilo, ya está. El que no lo rompe es el que no lo hace. Pero no, yo no quiero ser partícipe de una mentira. Entonces el hombre me miró y me dijo, es verdad. Ahora, si tú eres prejuicioso, todo es lo que tú vas a transmitir. ¿Por qué? Porque cuando te quieren hacer partícipe de algo, como hemos sufrido tanto por el pecado y sin Cristo, lo primero es ponernos a la defensiva. No quieres ir ahí, no, es que eso que tú estás sintiendo, el problema lo tienes tú, no ese, eso tiene que morir. Porque si no eres capaz de llevar lo tuyo, ¿cómo vas a llevar lo de los demás? ¿Usted sabe cuál es el poder de la justificación? ¿Usted sabía que el ministerio de la justificación le ha sido dado a usted? Cristo es el que justifica, sí. Pero si usted entiende el poder de la justificación, es atribuir justicia sin obras. No hace anular el acta del decreto del momento. No señalarlo. No, si es que la persona ya ha fallado. Mira, Dios puso ley en el corazón del hombre. Eso dice Romanos capítulo 2. Puso su ley en el corazón. Ya la gente tiene una conciencia de base. Ya, ellos ya saben que tú eres cristiano, tu forma de ser, ya la conciencia ya le está diciendo, no hace falta que arremetas, que señales, solamente ora por él. Ámalo, abrázalo. Yo los cojo, mis hermanos, abraza a la gente, hombre. Trátalos como Cristo te trata a ti. Háblalos, empatiza, habla con ellos. Relaciónate, que vean quién eres tú en Jesús. No te acobardes. Y también recordármelo a mí, porque yo también soy de barro. Y yo estoy con la misma lucha que vosotros. Pero yo me ilusiono viendo la visión, sabiendo que me voy a reproducir en otros, que hay un discipulado, una formación. Mis hermanos, no somos culpables del pecado de la gente, como decíamos, somos embajadores de Cristo, representamos al Señor. Y ¿saben lo que dice Hebreos 2:4? Que Dios va a respaldarnos con señales, maravillas y prodigios, como lo hacía con lo de antes. El Señor nos va a respaldar con su testimonio y con su poder. Pero, mis hermanos, ¿usted es libre? Amén. Amén. Pues no hagamos esclavo a los demás. ¿Usted es libre? Pone en libertad a la gente. Que la gente cuando esté contigo experimente la gracia, la libertad por un momento. No quiere decir que le acaricies la mano, la espalda por su pecado. No, simplemente tú ahí no participas. Pero cada vez que de ti dependa, dale a Cristo, dale a Jesús, dale eso que Él ha hecho contigo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que
Cuando nosotros, mis hermanos, entendemos un evangelismo relacional, acompañamos a la gente en lo que es y en lo que hace. Nosotros estamos diciendo 3 cosas y con esto acabo. Desafiar, nutrir y acompañar. Normalmente desafiamos, se nos da muy bien, nutrimos, es decir, solamente damos conocimiento, pero luego nos vamos a nuestra casa, a nuestro confort e individualismo. Necesitamos acompañar a otros en su vida, en su santificación. Usted ya ha alcanzado metas y usted ha alcanzado logros, gracias a Dios y a gente de bendición que puso sobre nosotros. Ahora el Señor necesita que tú lo entiendas y que te impliques en ese desarrollo. Pero, mis hermanos, bueno, lo dejamos ahí. Por eso me tocó el Salmo, que lo acabo de ver ahora, el Salmo 16-18. ¿Cómo dice otra vez? 66-18. Ya nos vamos, mis hermanos. Fíjate, Salmo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¡Wow! Medita esto a lo largo de la semana. Si yo hubiera mirado la iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. O sea, no hace falta que mires a la iniquidad, mira la santidad de Él, su amor, sus cosas. Y si no miro la mía, mi iniquidad de mi corazón, no voy a mirar la de los demás. Bastante tenemos con Dios. Claro. No, pero es que dice que no lo mires. No, ni siquiera. Es que dice que no lo mires. El Señor no me hubiera escuchado. Bueno, vamos a ponernos de pie por un momento, vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, tu comprensión. Gracias porque no nos tratas de acuerdo a nuestra condición. Gracias, amado Dios. Queremos ser buenos representantes de tu palabra. Señor, ayúdanos a andar en la libertad de tu espíritu, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser de bendición para otros, a traer libertad, Señor, a no ser prejuiciosos. Ayúdanos a ser como Pablo cuando estaba con los judíos, con los gentiles, con los griegos. Ayúdanos a guardar, Señor, el recurso, a orar por las personas con las que nos relacionamos. Ayúdanos, Señor. Tú sabes, Señor, mis hermanos, a las personas que les están testificando. Oro por cada una de ellas, Señor, para que tú nos des la paciencia, la sabiduría y también el recurso, el momento para poderles predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor.